continuación, Nuevo Poder. Buenas tardes. Arrancamos. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Drones, dronas, porque nosotros en lugar de don y doña decimos drones y dronas. Ah, mira. ¿Viste? Que el dron. Sí. Hoy tenemos visitas de lujo. Sí, sí. Estamos en el programa 201 de Nuevo Poder. Y estamos acá rodeados de rocíos. Rodeados de rocíos. Ana Rocío y Rocío Cortés. Rocío, esa es la Rocío número 1 y yo sería Rocío número 2. Ahí está. Pero recién decíamos justo que Rocío fue un hermoso nombre que se perdió en la Argentina. Antes, sí. Cuando yo era chico existían las Rocíos. Yo tuve compañeritas de primaria y demás, pero hoy no encontrás una. Así que muy contentos de encarar este programa donde la cultura va a ser central por el tema de lo que está hemos generado los argentinos a nivel mundial a partir del Eternauta y el impacto cultural universal que está teniendo esa obra. Y justo Remigio la invitó a venir a Dayana, que vino con custodia, vino con su mamá y con la receta de Colombia ahí, porque ella hace una obra que ahora la vamos a comentar, muy interesante, sobre la madre de la patria, ¿no? ¿Se llama así? La obra se llama El Grito Sagrado. El Grito Sagrado. Pero sí cuenta la vida y obra, valga la redundancia, de la madre de la patria, de María Remedios del Valle. De María Remedios del Valle, que ahora vamos a poner ahí un thriller, y que la tiene a ella como protagonista central, y que apunta a recuperar una de las raíces que tenemos perdida nosotros como argentinidad, que es la raíz afro, ¿no? Que tenemos nosotros, que bueno, lo hemos trabajado en otros programas y demás, pero bueno, ahora vamos a ir viendo de qué manera digamos, eso tiene futuro, no es solamente una reminiscencia sobre el pasado. En este programa sobre el Eternauta y la presidencia colectiva, pongamos ahí la carátula, pues viste, nosotros cada programa le explicamos a ustedes, diseñamos una carátula que es un poco el marketing inicial del programa. Ahí la tenés, ¿ves? Así es donde uno va a encontrar el programa 201, único camino, presidencia colectiva desde el Banco Central. Y está el Eternauta original, que es el dibujo que está a la derecha, y el Eternauta de Darín. Los dos lo ponemos como banda presidencial porque justamente en muchos programas anteriores, y nosotros creemos que esa es la única salida que tiene la Argentina y en realidad muchos pueblos del mundo, es salir de la presidencia unipersonal e ir a la presidencia colectiva. Eso lo hemos desarrollado antes de este boom del Eternauta en numerosos programas. Entonces ha coincidido, fíjese que ahora todo el mundo adora dos palabras de lo que ha sido el boom del Eternauta 1 en la Argentina y en el mundo, que es nadie se salva solo, y el héroe colectivo, ¿no? Esos dos ejes paradigmáticos que por su gran suerte se han instalado fuera del país también, en el país y demás, coinciden con lo que venimos trabajando nosotros. Por eso después lo vamos a desarrollar un poquito. Nosotros decimos que la presidencia colectiva, que una semejante complejidad del mundo y de la Argentina en especial, con todo lo que está pasando con este gobierno del cual somos, ya se sabe, opositores abiertos, no lo salva una sola persona. Justamente lo que dice el Eternauta en el guión, lo que dice Oester en el guión. Lo salva un colectivo. Y ese colectivo, ¿en dónde se institucionaliza? Porque la presidencia es
unipersonal. No hay forma de que la presidencia no sea unipersonal. Para nosotros esa presidencia colectiva se ejerce desde otra institución que tenemos todos los países, que son los bancos centrales, donde en el directorio, en lugar de estar sentados los bancos extranjeros, tiene que estar sentado el pueblo. Esa es la síntesis de esta carátula del ejercicio de la presidencia colectiva, que afortunadamente el boom del Eternauta ha potenciado e instalado. Nosotros justamente decimos que en el directorio, cuando hicimos todo esto lo hemos presentado siempre, no es que lo inventamos ahora, propuestas de que el corazón está en la emisión y la circulación de la moneda, el que emite la moneda tiene el poder y el que la hace circular en un sentido y el otro tiene el poder, y esas instituciones son los bancos centrales del mundo. Y nosotros decimos que ahí tiene que estar sentado, se lo hemos planteado cuando ganó el gobierno de Alberto, no lo hicieron, lamentablemente, todos los sectores de la sociedad, desde los gobernadores hasta los sectores de la cultura. Nosotros hemos planteado que la cultura tenía que tener uno o dos. ¿Te acordás a quién habíamos planteado como figura? ¿Y de la cultura? Sí. Bueno, de comunicadora la habíamos puesto Silvia Mengolini, ¿no? No, te estoy diciendo cuando planteamos la propuesta del Banco Central. Perdón. Ahora la pusimos a distintos actores, sí. Y varios habíamos dicho, Pablo Charri en un momento, a Nancy Duplá. Nancy Duplá también. Sí. Excelente actriz. ¿sí? Sí, nosotros decíamos que tienen que estar sentados en el directorio del Banco Central, claro, para defender los recursos económicos de la cultura. Lo mismo para otros sectores de la sociedad, ¿no? Sí. Así que bueno, más oportuna la visita acá de las compañeras de Dayana Rocío no puede estar, y también van a ver que le vamos a trabajar una propuesta para adelante, que se la dejamos para dentro de unos minutitos, pero antes, ¿por qué no nos contás o nos cuentan ustedes cómo es el espíritu de la obra de teatro, la historia tuya, lo que nos quieras contar de cómo te proyectás, ¿no? en tu carrera artística? Bueno, te cuento que El Grito Sagrado, la historia de María Remedios del Valle, es una obra de teatro que es histórica, pero que también está muy conectada con nuestro presente. Todas las cosas que pasaron a veces nos interpelan hoy también, y en el caso de contar la historia de una heroína o de una prócer que era negra, que era pobre y que además terminó siendo mendiga, es una forma muy, muy interesante de vernos también como somos ahora, ¿no? Frente a personas con afrodescendencia o pobres o mendigas. Nosotros contamos la historia de una manera histórica, pero también, el texto está diseñado para que la actriz, que soy yo, cuente una parte y otra parte sea María Remedios la que se expresa. O sea, que cuento la historia como actriz y en algunos momentos también soy esa María Remedios. Se me ocurre, hay algo bastante paralelo con lo que pasa al inicio del Eternauta, viste que el Oesterheim de repente se le aparece a alguien que eso no está muy reflejado en la serie, pero sí en la historieta original. Él está sentado en su escritorio y de repente la silla se le empieza a mover a Oesterheim y aparece el Eternauta. Es un señor que viaja a través del tiempo. Sí. ¿No? Este doble juego que vos decís. El juego más o menos es así, como que voy y vengo. Estoy en el pasado y de repente estoy en el presente. Mira vos, ahí tenemos otra analogía para trabajar para el futuro. Para más adelante. Se me acaba de ocurrir. Bueno, contanos un poco de cómo va la obra, dónde es. Ahí pusimos nosotros recién la imagen de la obra, pero ahí está. Bueno, se estrenó el 9 de abril. Sí, nosotros estrenamos el 9 de abril. Estamos todos los miércoles a las 20:30 horas en el Complejo Cultural Itaca, que es en Humahuaca, el 4027. Esto es aquí, en Almagro, Humahuaca y Medrano. Y bueno, pues estamos ahí esperando que la gente venga y que conozca la historia de esta heroína afrodescendiente prócer argentina, que además era negra.
Y va funcionando bien boca en boca, ¿no? Viene funcionando súper bien el boca en boca, la gente está viniendo. Mucha de la gente que viene, que eso me parece muy interesante y quiero contarlo y quiero decirlo, es que la gente que viene en su mayoría no conocen a María Remedios, a pesar de que hoy María Remedios del Valle aparece en el billete de 10.000 pesos junto a Belgrano. Muy a pesar de eso, la gente no conoce, no tenemos raíces, no conoce no hay su memoria historia. Su historia. Se sorprende ahí frente a la obra. Se sorprenden ahí frente a la obra. Salen de ahí y bueno, salen a googlear a ver si lo que estoy contando. A ver si sí es verdad. Dudan. ¿Cómo puede ser una mujer? ¿Y por qué yo no lo sabía? Claro, y yo no lo sabía. O por qué yo cuando en la escuela no la estudiamos, no se habló de ella. ¿Por qué no está en los libros de historia? Bueno, eso es interesante igual, porque una de las razones por las que hacemos la obra es para esto también. Es un poco informativa o educativa, si se puede decir. En una parte también aparece la voz de Luther King, ¿no? En alguna parte, sí, por eso te digo que va y viene, porque obviamente Luther King no tiene nada que ver con la época de la colonia. Pero habla del sueño, ¿no? Pero habla del sueño. El famoso yo tuve un sueño, Yo ¿no? tenía un sueño, el discurso ese famosísimo, sí. Así que plantea el problema de la reivindicación. Bueno, lo sabemos perfecto, el tema afro, sobre todo América, ¿no? Claro. Es un tema... Claro. Y ahora encima, hoy, hace un ratito acaban de elegir un papa de Estados Unidos. De Estados Unidos. Así que le vamos a ir a pedir al papa de Estados Unidos que, bueno, reconozca la deuda con África a toda América. Se me acaba Qué bueno que mencionas la historia de los afrodescendientes de toda América, porque a veces se me cuestiona, porque yo nací y crecí en Colombia. Ajá. Y estoy representando en el teatro a una prócer argentina que es negra. ¿Tiene que ver eso? Y tiene mucho que ver, porque para muchos... Nadie se puede enojar. No, pero para muchos no tiene que ver por mi nacionalidad, por ser colombiana. Pero tiene que ver porque soy afrodescendiente y la historia de los afrodescendientes en toda América es la misma. Claro. Ah, mirá. Así que, o sea, María Remedios es parte de mi historia también. Es parte de la historia de América Latina. No, aparte participó del fenómeno de la independencia. ¿No? El otro día, justamente, mirá, lo que pasa es que tenemos tan borradas las raíces, los argentinos, no sé cómo será en Colombia, por ahí. Pero... Bueno, como nosotros tenemos una población afro un poquito más visible, afrodescendiente, negra, más visible, entonces es difícil que no se reconozca que es un país pluricultural. La vicepresidenta. Bueno, por suerte hoy tenemos la vicepresidenta Francia Márquez, claro, por primera vez. Negra y bueno, y que qué bien que esté ahí ocupando ese lugar. Pero, bueno, García Márquez siempre lo trabajó el tema también, ¿no? Sí, también. Sí, en su obra. Otro punto de común que tenemos con Colombia es que cuando García Márquez escribe su obra, que después se convirtió en la primera obra, la de ¿cómo se llama? ¿De 100 años de soledad? 100 años de soledad, no se la querían publicar en ningún lado. Y se la publicó acá la editorial Losada. Todos lo rechazaban en todos lados. No. La mandó allá y acá se publicó por primera vez 100 años de soledad. En una editorial que, fíjate vos lo paradójico, siguiendo con la cultura y cómo se va cruzando, viste que Serrat acaba de dejar 4 objetos muy importantes de su vida en justamente las cajas fuertes de lo que era el Banco Central de España. Parece que lo han convertido en un lugar cultural, el ex Banco Central, donde hay cajas fuertes ahí. Y entonces se invitan a los artistas a llevar objetos importantes de su historia y lo dejan ahí. Serrat hace cosa de un mes y medio llevó la partitura original de Mediterráneo, que es su obra, llevó la máquina de escribir con la que escribe, viste así, de las viejas, las letras así. Sí. Buscalo en la web, está así. Yo por ahí lo había mandado a la producción, fíjate, no en este programa, en otro programa viejo, pero buscá, Serrat, Banco Central, por ahí lo tenemos. Después llevó, no me acuerdo, otro objeto, y el libro de Losada, también editado en la Argentina, de los poemas de Miguel Hernández, porque no circulaban en la España de Franco los poemas de Miguel Hernández, se editaban acá en la Argentina, y él se los llevó de acá de la Argentina, y de ahí, en base a ese libro, y en base con este librito, y lo puso ahí, editorial Losada, la misma de García Márquez, que la editorial sigue estando ahí en Corrientes, de las librerías todavía que están ahí en pie,
con ese libro él hizo las canciones, el disco con los temas de tremendo, Hernández. Bueno, pero nos desviamos un poquito, pero fíjate cómo lo que vos decías, cómo se cruza lo cultural y las raíces, ya no solamente acá, sino con España también. Entonces, contanos un poquito más de tu Sí, vos nos decías trayectoria. que usan pantallas para proyectar. Bueno, ahí sí, la obra también. tiene varios elementos, digamos que contamos con varios recursos. Es un unipersonal, pero tenemos audiovisuales, imágenes audiovisuales, tenemos músicos en vivo y bueno, la puesta en escena en sí es una obra maestra. La verdad es que yo estoy muy orgullosa. Muy emocionante, salí llorando, varias veces lloré durante. Hay y personas al final, que salen llorando. Bueno, sí, yo soy una. Sí, lloraste. Yo soy muy sí, la gente se emociona. Emotivo en el arte. La puesta en escena está bastante linda. Esta obra está dirigida por Lorena Romanín, también una directora muy prestigiosa, argentina, que ha trabajado muchísimo en todo lo que tiene que ver con género. Y la autoría es de Marcela Peidro, una filósofa que hizo una investigación muy exhaustiva acerca de las y los afrodescendientes para poder contar esta historia. Fue muy interesante porque fue un trabajo de investigación que hicimos en conjunto. Obviamente yo no conozco muchas de las partes de la historia de la Argentina. Tuve que leer muchos libros de historia para poderme ubicar en Seguro tiempo. que más que nosotros. No creo. Para ubicarme como en tiempo y espacio y todo lo que tenía que ver con la época de la colonia y no sé, de cómo se fundó Buenos Aires, por ejemplo, cosas que yo no vi en la escuela porque no estaba acá, porque la escuela y la universidad las hice en Colombia, pero bueno, pude desatrasarme, digamos, con respecto a ese tipo de información y con el equipo, bueno, estuvimos investigando mucho. Hubo un libro que me gustaría también mencionarlo, que me gustó mucho, que se llama La Capitana, la Madre de la Patria, que es de un historiador que se llama Daniel Brión. Y este libro me dio muchísimas herramientas con respecto a detalles de la vida íntima de María Remedios del Valle, porque volvamos a esto de que no hay mucha información en ningún lado. Lo que hay en internet es poco y lo que hay en los registros es muy poco con respecto a la vida. Sí, la verdad que Cristina fue la que recuperó su memoria que de sobre hecho, el tema, ¿no? Hasta ese momento te digo, nada. Yo mismo, mirá que yo tengo 67 años, milito desde los 15 y Remedio apareció en mi vida ahora con Cristina. Sí, bueno, ella fue la que, Cristina hizo que el 8 de noviembre se conmemore el Día de los y las afroargentinas y la comunidad afrodescendiente que vive en la Argentina por conmemoración del día en el que muere María Remedios del Valle, que es el 8 de noviembre. Así que ese día, desde hace unos años, podemos celebrar el Día de los y las afroargentinas gracias a que Cristina la reconoció. Mirá qué suerte, justo ayer evitamos que la proscriban, ¿no? Viste que se cayó la ley que quería el imperialismo sacar para que la proscriban, así que va a poder ser candidata, o sea, sigue en el ring, siempre está en el ring, pero bueno. Así que bueno, y tu historia personal, ¿querés contar algo de cómo? ¿Qué me quieres preguntar? No sé, lo que me quieran preguntar. Yo te preguntaría todo, pero tenemos poco tiempo. Pero decime, ¿cómo fue que empezaste allá en Colombia en el arte? Bueno, no. Yo la verdad siempre tuve como una necesidad de expresión y no sabía si quería ser cantante, si quería ser actriz. Puede ser todo. Pero sabía que tenía que ver con lo oral y con lo expresivo. Ajá. Entonces me formé como comunicadora social y periodista. Nunca ejercí. Y cuando me recibí de la universidad y todo eso, viajé por unos lugares. Estuve en Alemania, que eso es otra historia larga y rara. Estuve en Estados Unidos. Y en Colombia, cuando volví de Alemania a Colombia, conocí a un productor y director de cine que actualmente es mi marido. Ajá. Y él es argentino. Ah, mira, ¿y lo conociste en Estados Unidos? No, en Colombia. Ah, en Colombia. Y después de que lo conocí a él fue que decidí venir a la Argentina. Ah, mira. Hace 9 años que vivo en la Argentina con esta persona y con él es que hacemos la mayoría de los proyectos que hacemos. Él es afrodescendiente, argentino, pero es blanco.
Pero él reconoce su raíz afro y siempre estuvo muy interesado por todo lo que tiene que ver con la afrodescendencia en Argentina, la historia, hizo una película, bueno, está como muy vinculado a todo lo que tiene que ver con lo afro y... Desde el arte. Desde el arte. ¿Cómo se llama la película? A ver si lo buscamos también. Él hizo un par de películas que tienen que ver con... hay una que se llama, que la protagonista es Beatriz Spelzini, no sé si la conocen, una actriz también muy prestigiosa, muy talentosa, argentina. Esa película se llama Los Inocentes, no sé si estuvo mucho tiempo en Netflix y en varias plataformas, pero y esa película es muy interesante porque habla de la historia de los afroargentinos, pero desde una manera bastante es una película como de terror, en realidad es una película de género. Pero bueno, lo conocí a él, vinimos a la Argentina. O sea que el amor te trajo. El amor me trajo a este país. Y como siempre quise esto de expresarme y todo eso, empecé a estudiar teatro acá. Entonces me formé como actriz en la Argentina con 2 maestros también muy conocidos. Uno es el maestro Claudio Tolcachir y con el maestro Agustín Aleso, que en paz descanse. Bueno, hice 8 años de teatro con ellos y después de eso, digamos que salí a actuar ya de manera profesional. Antes hice un par de cosas en Colombia en televisión, pero eran bolos y cosas que no tenían como mucha importancia. Pero aquí en la Argentina sí he podido trabajar como un poco más... en proyectos un poquito más importantes y con gente conocida. Por ejemplo, la primera vez que estuve en teatro fue en 2019 con un director de teatro que se llama Oscar Barney Finn. Hice una participación especial en un unipersonal que habla de Lorca, de Federico García Lorca. Es un unipersonal de fragmentos de textos de Federico García Lorca, y ahí digamos que fue la primera vez que estuve en un escenario del teatro porteño, digamos. Fue muy interesante y a partir de eso empecé como a... Bueno, ya venía investigando sobre los afrodescendientes en Argentina, conocí en ese tiempo a María Remedios del Valle, así fue como... Ahí empezó. ¿Te lo propuso alguien o a vos te hizo clic? A mi marido y a mí. Ajá. A mi marido y a mí siempre como que una prócer negra argentina. Como que sabíamos que teníamos que hacer algo para contar la historia. No sabíamos si iba a ser un audiovisual o una obra de teatro o música, pero algo había que hacer. Y a partir de ese momento fue que decidimos contar la historia. Entonces, primero, antes de hacer El Grito Sagrado, yo hacía un espectáculo que se llamó La Madre de la Patria. Entonces mi error no estuvo tan mal. Estuvo tan mal. Perdón por mi error, pero no estuvo tan mal. Hacía un espectáculo que se llamó La Madre de la Patria, pero era otra cosa. Era una obra 100% histórica, vestuario de época, todo de época. Y éramos 5 en escena, más un músico. Éramos 6 en el escenario. Estaba Viamonte, Belgrano, íbamos contando el cuentito de una manera muy didáctica, como para aquel que no conociera nada de lo que estábamos haciendo, más o menos entendiera que lo que estábamos contando pasaba... Había sido la historia. Claro, había pasado en la época de la guerra independentista. Así que bueno, ese fue como el primer trabajo que hice que tenía relación con la historia de esta mujer. Y eso fue hace 2 años. Después no pudimos seguir con el espectáculo, hubo problemas con el elenco. Bueno, todos tenían otros proyectos y cosas más importantes. Para mí eso era lo más importante. Yo quería seguir contando la historia. Entonces pasó un tiempo y después decidí hacer el unipersonal, que estoy haciendo ahora. Dije, bueno, si lo que quiero es contar la historia, creo que no voy a necesitar a otros para contarla. Vamos a... ¿Y no la invitaste a Cristina a la obra? Sí, sabes que mi productora ejecutiva estuvo en el Instituto Patria hace unos días. Cristina no estaba, pero se le dejó la invitación, así que hay una foto mía en la oficina. O sea que Cristina ya me debe haber visto al menos en el flyer. Nosotros la tenemos dentro de la red al secretario de Cristina de la que hacemos circular el programa, así que le vamos a hacer llegar puntualmente la invitación, el programa, y decir, mirá, Cristina, tenés que ir. Sería un porque honor. esta obra es culpa tuya. Claro. Es culpa de ella. Es culpa de ella, porque ella fue la que la reconoció. Seguido como todos los otros presidentes. Claro, que no invisibilizando la historia de María Remedios. Exacto. Tenemos 2 o 3 amigos de Cristina que también se los vamos a hacer llegar. Así que, bueno, muy integradora la historia con América Latina,
con Estados Unidos también, ¿no? Por lo que vos... Así que, ¿qué te parece si hablamos un poquito, así tenemos tiempo, de la propuesta de avanzada, pero lo dejamos ahí? Sí. Volvamos un poquito entonces ahora al Eternauta. Fíjense que nosotros preparamos acá un resumen. Hay un video que lo vamos a poner, es un poco largo, tiene 10 minutos, pero es excelente. Es el mejor trabajo que yo vi que se ha hecho sobre una evaluación de esta primera etapa. La obra, nosotros vamos a agregar algunos elementos de observaciones a raíz de estos dos temas, ¿no? Que se han convertido en eje mundial. Sobre todo se han convertido en eje mundial porque casi les diría que aparece como una referencia de resistencia a esta derecha del mundo, ¿no? ¿A la bestialidad decís vos? Algo así. Claro, sí. Pero fíjate vos que de repente un hecho cultural de alguien que tuvo una historia personal, familiar, que es conocida, militante. Él muere como militante de la principal organización guerrillera del peronismo montonero, que entre otras cosas se inspiró allá en los 68, 67 por el padre Camilo Torres, colombiano. También. Él y sus 4 hijas y sus yernos. Y sus nietos. También, claro, por nacer. Claro, que digo, montoneros además eran las hijas también. Sí, había un fenómeno también. Es muy interesante en la película porque, viste, hay un tema de la relación entre Darín y la hija, ¿no? Sí. Que es casi el inverso de lo que se dio en la realidad de Oesterheld con las hijas. Ellos mismos dicen que las hijas lo convirtieron, lo sumaron a él, para saber cómo fue la dinámica, pero de hecho él formó parte orgánica del diario Noticias, que era el principal diario que tenían el peronismo montonero en aquella época. Bueno, pero en el caso de Darín, viste que termina con una expectativa de que algo pasa con la hija, como que está cooptada, o no sé cómo sería, controlada por el invasor. Claro. Y sí, la última escena es eso. Sí, la última escena ya está aprendiendo a disparar, ¿viste? Y está un poco perdida, ¿no? Y Darín se da cuenta. Sí, Darín, se da cuenta. ¿viste que lo venía? Desde que él llega y la ve. La intuye, ¿viste? Sí, cuando llegó, que la madre le dice, ella nos encontró. Sí. Y Darín es como, ¿pero cómo? ¿Cómo hizo para encontrarnos? Sí. Y le queda, y se da esa mirada final de Darín que cierra los ojos como diciendo, se da cuenta cuando ve que el invasor ha controlado a seres humanos, no solamente a los bicharracos estos. Sí, y que su hija es una de ellas. Sí, así que el desenlace para el próximo guión, ojo, guarda el parche ahí, que ahí se viene una dinámica entre padres, que es, ojo, que es una tremenda analogía de lo que ha pasado en la Argentina. Yo creo que ha habido una gran audacia ahí de los adaptadores, de cómo puede ser. Yo conozco montones de hijos de gente del campo nacional popular, revolucionaria, qué sé yo, que los hijos han votado a Milei. Claro. Han generado una ruptura familiar. ¿Cómo puede ser, no? Muy fuerte. Y eso está, me parece, ahí reflejado, porque viste que machaca varias veces en los jóvenes que están controlados mentalmente en la serie. ¿Viste cuando aparece el más chiquitito, cuando están en el avión? Sí. Bueno, que es un nene, como que el nene está dirigiendo y los pibes salen a alegría a buscarlo y el otro los mira así. O sea, hay claramente un mensaje muy interesante a desarrollar ahí sobre el tema de las nuevas generaciones y el poder internacional que los confunde, ¿no? Ahora, dentro de eso, nosotros teníamos también una observación, digamos, nos parece genial que hayan adaptado, que hayan puesto a las Malvinas que no estaban en el tema original, que le hayan dado una dimensión al rol de la mujer que no estaba en el original. Lo que vamos a ver cómo se desenlaza, se evoluciona el Eternauta 2, en la parte de las identidades políticas y sociales, ¿no? Porque está muy bien la descripción de cómo la gente, para
defenderse de algo que primero no entienden y después se dan cuenta que es agresivo, empieza a salir de esa cuestión del individualismo al accionar colectivo. Eso me parece que está maravillosamente hecho. Y ahí es donde empiezan a construir no solamente una solidaridad, sino un heroísmo. Por eso lo del héroe colectivo, ¿no? Y usan los conocimientos de los otros, porque que descubre cómo usar un auto viejo o la radio, ¿no? Es el aporte de un ingeniero a todo eso que estaba pasando. Es un autodidacta, no es un ingeniero. Bueno, autodidacta pero con ingeniería. Bueno, ahora lo vamos a ver en el programa, pero que sabe, claro, porque él era geólogo, realmente, el guionista. Ahora, hay otra palabra central que me parece que se ha machacado mucho y bien en esto de el héroe colectivo y nadie se salva solo, pero el ingeniero dice, lo viejo funciona. Claro. Guarda el parche con ese mensaje. Es muy interesante para el desarrollo. Tenemos que presionar para que en el desarrollo del Eternauta 2 lo viejo funcione. Lo viejo funcione. Porque acá muchas de las cosas que sufrimos los argentinos porque se suponían eso es viejo. Claro, eso ya pasó. Eso ya pasó, te quedaste en el 45, te quedaste en el 73, te quedaste en el Concilio Vaticano II. Esa frase tiene una potencia para adelante muy interesante, que él hace a lo práctico, ¿no? En las comunicaciones más específicamente, claro. Cuando no funcionan todos estos aparatos que nos tienen hacia la radio hoy en día, lo que funciona es una radio. Exacto. Nosotros lo que queremos agregar para el debate lo planteamos como eje. Nosotros siempre planteamos ejes de debate en el programa, ¿no? Para los que quieran seguir, después mucha gente nos contesta, ¿viste? En el programa, nos hace aportes. Siempre hay 100, 200 observaciones o propuestas o críticas. Son dos conceptos. El concepto de héroe colectivo y el concepto de nadie se salva solo no surgen de un voluntarismo individual. No es una cuestión moral. No, mira, qué moral que soy yo, que no quiero ser un héroe individual. Quiero ser. Existe eso, pero no es una dimensión individual. Para que exista héroe colectivo, y así fue siempre en la historia y va a seguir siendo para adelante, hace falta cuatro conceptos que proponemos para el debate. El héroe colectivo requiere dinero colectivo. Y ahora vamos a ver cómo los héroes colectivos que existieron desde la guerra de la independencia siempre tuvieron un mecanismo de financiamiento colectivo de algún sector para poder llevarse adelante. Hasta ahora vamos a ver otras cosas que incluso se reflejan en la película también, Ahora los vamos a ver. Dineros colectivos, calidad colectiva, otro concepto central. Porque en Argentina se ha perdido la calidad. No solamente se ha perdido la calidad de las formas políticas, de las luchas, de los bienes. Leía, por ejemplo, el otro día, vieron que Arcor se compró la Serenísima. Y un montón de gente salió diciendo, a partir de ahora la calidad de los productos de la Serenísima va a ser desastrosa, como fue cuando compró Bagle. Hay todo un movimiento contra esa compra, donde cuestionan la calidad. Y me trajo a colación a esto, de que el tema de la calidad no es la calidad de vida, es una cuestión de la calidad de los alimentos, de las medicinas, de la cultura, del acceso a la cultura. En la Argentina lo tenemos totalmente degradado. Este gobierno busca planificadamente que así sea, permanentemente, fíjense, pero, fíjate, no lo logra matar, porque se le dispara un Eternauta, o sea, destruye la cultura y se le dispara un Eternauta universal. O sea que no se puede, la cultura se puede oprimir, se puede aplastar, pero contiene una calidad que se genera, por ejemplo, con la historia que vos personal que acabas de contar, o de este fenómeno del Eternauta que de repente estalla, y que estalla por dineros colectivos, porque puso plata la India, el Estado hindú, puso la plata el Estado de Canadá, puso plata la provincia de Buenos Aires, puso plata la ciudad de Buenos Aires, pusieron plata algunos empresarios,
un caso importante, monopólico, pero que tiene su historia progre. Y después, cuando Darín cuenta y todos cuentan el esfuerzo de producción que hacían todos los que estaban trabajando, que lo hacían porque se daban cuenta que estaban haciendo algo patriótico. Uh-huh. Porque fíjate que el segundo de Darín, viste, el que lo acompaña en la última escena, acaba de decir que para sobrevivir pinta departamentos, que no puede vivir de actor. De la actuación. Uh-huh. Entonces está haciendo en todo el mundo. Claro. Yo creo que ahora si con esa propaganda lo va a llamar todo el mundo, venía a pintarme de departamento, ¿no? Yo creo que hizo bien en eso. Ojalá que lo llamen para actuar. Pero claro, es que él dice, bueno, pero ahí tenés lo colectivo, o sea, los dineros colectivos son centrales, que son los que este modelo de Milei y modelo internacional quiere destruir, sobre todo América Latina. Entonces, demos el paso, porque para reconstruir el héroe colectivo, si quieren en la historia, se los puedo explicar. Helvar construyó el poder colectivo de la CGE provincia por provincia. Helvar fue el ministro de Economía de Perón en el 73. Y construía poder colectivo económico desde lo empresarial. Las 62 organizaciones gremiales peronistas existieron hasta que Menem le destruyó el aparato económico. Y entonces los sindicatos pasaron a ser funcionales a la colonización. Las propias organizaciones como Montoneros, que formó parte de Oestergeld, existieron porque tenían los recursos económicos de lo que se calificaba como recuperación económica sobre el poder imperial, para ponerle un tema. Los medios de comunicación, hasta hace 30 años, todos los medios de comunicación en Argentina eran argentinos. Entonces tenían una capacidad de producción discográfica, editorial. Argentina era el primer país de producción de lengua, de edición de libros en lengua hispana hace 50 años atrás. Hoy es el último. ¿Por qué? Porque se destruyó el poder colectivo de edición, de dineros colectivos para editar libros, para editar películas. Bueno, este gobierno de hecho el Inca lo desarmó, sí. ¿No? Así que incorporemos ese concepto de que el héroe colectivo necesita dineros colectivos que este gobierno destruye, que la calidad colectiva también se construye, que significa calidad académica, calidad de profesionales, calidad de formación del pueblo. Estaba leyendo, por ejemplo, ayer una estadística increíble. ¿Sabe una estadística de dónde se lee mejor en la Argentina? Dónde los niños saben leer y dónde no saben leer. Una estadística seria, oficial, provincia por provincia. ¿Saben cuál es la provincia donde se lee mejor? El 70% entiende lo que lee. Una de las provincias, si no sé si es la más pobre, Formosa, que es la que tiene menos recursos, acaba de salir la estadística, que es la única provincia donde el 70% de los niños entienden lo que leen. Y después tenés provincias mucho más ricas, Córdoba y demás, con el 40, con el 30%. Entonces ahí son políticas de Estado las que diferencian, y ahí tenés un problema de calidad, eso está planificado. No, que no sepa leer, que no sepan entender, o por ahí que sepas leer pero no entender. Claro. ¿No? Entonces, el tema del héroe colectivo se construye en base a una calidad. Que Oestergeld haya hecho una obra que después de 80 años explota en el mundo, eso es calidad. Ya están diciendo todo que es de habla hispana, no solamente argentina. Es la principal historieta de triunfo, de impacto mundial en la historia del habla hispana. O sea que está llegando ahí a caminar al lado de Cervantes, en otro perfil. Claro. Pero está ahí, ya está. ¿Y quién pensó jamás que eso se iba a producir? Y se produjo de golpe, silenciosamente. Entonces, héroe colectivo requiere dineros colectivos, calidad colectiva y una tercera palabra, coherencia colectiva. No hay héroe colectivo sin coherencia colectiva, que fue lo que tuvo toda esa generación a la que perteneció Oestergeld. Uno podrá coincidir, no coincidir, pero lo que no hay ninguna duda es que toda esa generación que entregó la vida por la patria, que murió con las botas puestas, ella, las hijas, los nietos,
con una identidad política de la cual no renegó. Ellos murieron sin ninguna duda como peronistas montoneros y trabajando orgánicamente. Es una palabra que se llama coherencia, que se ha perdido. Vale todo hoy en la política. Vos podés estar de este lado, mañana de acá, mañana de allá. Así no hay héroe colectivo. Si en la Argentina no tenemos un héroe colectivo, es por estas 3 palabras que faltan: dineros colectivos, calidad colectiva y coherencia colectiva. Yo creo que va a surgir, que esta serie lo va a instalar porque está instalando este debate, y mucho más lo va a hacer en la segunda temporada. Y Además antes de ir... sí. Una cosa que también a mí me llamó la atención, ahora rescatando El Eternauta, es que cuando la escribió en el año 57, ¿no? 57 empezó, compitió con Superman, con Batman, o sea, con todo lo que había instalado el imperio en todos lados, y acá la leían todos en esa época, o sea, el poder lo tuvo de entrada, ¿no? De superar a toda esa imposición cultural, ideológica que venía de afuera. Claro, porque en esa época los héroes colectivos, los dineros colectivos existían, la calidad colectiva existía, era la resistencia peronista. Los dineros colectivos era que había empresarios que circulaban, o sea, a ver, las revistas de por ejemplo, Paturuzú, que era otra revista de un indio, bueno, no la conoces todavía, tenés que estudiarla, esa te va a gustar también, que era un cómic de los indios y los gauchos de la Pampa, pero también la gente urbana, bueno, qué sé yo, vendía 200.000 ejemplares por semana en los kioscos, 200.000. Ahora Clarín te vende 30.000 por día, si tienes suerte, los domingos. Entonces, eso colectivo estaba. Y fíjese que en la obra está también. Porque cuando uno ve qué es lo viejo que funciona, son los coches de los dineros colectivos. La Estanciera, el Torino, el AMI 8, el Mercedes-Benz. Todos esos coches se hicieron cuando la Argentina tenía un banco central, que era un banco de desarrollo que permitió el desarrollo industrial. Los modelos que utilizan en la obra, en la serie, fíjense que quedan apilados los electrónicos, esos no arrancan más, pero arrancan los que son, ahora van a ver al final de este programa esos 10 minutos, no lo quiero poner en el medio porque vamos a tirar ahora la propuesta estratégica del programa para que no quede para el final. Pero son todos modelos de coche hechos con dineros colectivos, privados o públicos. Recordemos, la Estanciera la hizo Ica Renault. Ica la fue a buscar. Perón le dijo, vamos a hacer una asociación estatal entre Estados Unidos, que era la industria de vanguardia de automotriz, y Industrias Metalúrgicas del Estado en Córdoba. Y esa Estanciera nació de esos dineros colectivos. El Torino, ni hablar, ya sabemos la historia del Torino y el orgullo que tenemos los argentinos. Esa es otra. Ahí hay otro trabajo interesante para hacer en el arte, que es la historia ¿del Torino? Sí, del Torino, de Oreste Berta, de Fangio. Ajá. Bueno, de Fangio hubo, pero de Oreste Berta no se hizo ninguna película, que fue el cerebro que generó el Torino. Entonces tienen eso. Después ellos, ¿con qué logran transformarse de individualismo a colectivismo? A solidario. Porque por la nevada del Eternauta está todo disponible. Yo voy, me agarro, me meto en el supermercado chino, dinero colectivo, me meto en la ferretería y me fabrico las máscaras. O sea, se ha parado la sociedad y avanzan sobre los dineros colectivos para construir el héroe colectivo. Si ellos no hubiesen, ¿cómo voy a ir a... ¿Cómo voy a meter al supermercado chino? ¿Cómo voy a expropiar una empresa extranjera? Sería hoy. Esto están expropiando ahí, para salvarse. Nosotros vamos a tener que hacer lo mismo. ¿Tá? Eso lo sabemos perfectamente. Pero observemos eso. ¿Con qué avanzan? ¿Con qué rompen el cerco sobre la ciudad? Con los trenes. Se suben al tren argentino, meten también un poco ahí al ejército, que en la época en que él escribió esa obra, el ejército no había tenido el rol genocida que después tuvo en la Argentina. Claro. Entonces es valorable, hay gente que cuestiona, no, ¿por qué el ejército? Pero escuchame, el tipo está poniendo ahí, después te meten las Malvinas, bueno, utilizan
otro montón, pero sobre todo eso, la actitud de que el héroe colectivo se construye recuperando lo que te robó el enemigo, que son desde bienes a mentes, a que te hizo una trinchera que no podías acceder a la ciudad, pero sobre todo el control de las mentes. La calidad, los recursos y la coherencia. Pongo algunos ejemplos. Los querandíes, los jesuitas en las misiones, de coherencia donde existió héroe colectivo en la Argentina, junto con los guaraníes, las guerras de la independencia, el país bioceánico que mantuvo Güemes allá en el norte, en Salta. ¿Con qué se mantuvieron los caudillos federales? Con sus vacas. Tenían una autonomía de dinero colectivo y la pusieron en función de la liberación de la patria. ¿Con qué San Martín logró la independencia de Argentina, Chile y Perú? Porque hizo su propia casa de moneda emitiendo moneda de hierro. Como el Buenos Aires no le mandaba moneda, porque siempre Buenos Aires jugó para el otro lado. Algo huele mal en Buenos Aires. Exactamente. San Martín creó un dinero colectivo para ser un héroe colectivo. Acuñó su moneda de hierro en Mendoza. Y con eso financió la campaña y no dependió de que Buenos Aires le pudiera lograr le mandara recursos. Entonces, en la historia, bueno, tenemos montones, no vamos a entrar acá en detalle, pero miren lo que voy a decir, para que vean que hasta el empresario tiene un rol en la construcción del héroe colectivo. El alfajor Habana. ¿Te gustan los Habana? Me encantan. Excelente. ¿Sabes por qué te encantan? ¿Sabes por qué te encantan? ¿Por qué? El Habana fue un alfajor símbolo de la Argentina de hace 70 años. Los que lo hicieron, cuando vendieron la empresa a una empresa extranjera, cuando vieron lo que venía con Menem, dijeron, acá no funden. Entonces yo vendo. Y fue de los primeros que vendieron la empresa, los que fabricaron el Habana. Pero pusieron una condición central para vender la empresa que hoy sigue vigente y por eso te sigue gustando a vos. De no cambiarle el Habana. No cambiarle la calidad del empaque. Ah, mira. Nosotros sabemos, porque las recuperadas sabemos lo que fabricábamos el papel de Habana a lo loco. El aluminio cumple la función de barrera de protección frente al aire de la calidad del chocolate. Si vos no le pones aluminio, el chocolate se degrada. Y cuando lo comes ya no es rico. Rápidamente, si no tienes porque fíjate, los chocolates suizos siempre tienen una cobertura de aluminio. Calidad, sí. Bueno, el que vendió la empresa le puso como condición, con una cifra millonaria, que si se animan a cambiarlo, recupera la empresa, le tienen que pagar montones. Y se lo puso como una cláusula. Cuando se vendió Bagley, ¿te gusta la tita, la Rhodesia? No, esa no la conozco. Ah, ¿la Rhodesia, la galletita? Sí. Sí. Bueno, pero comparar la calidad de chocolate de esa. Esa antes tenía la protección de aluminio igual que también. Igual que la Habana. Ahora no. Cuando la vendieron, Bagley, y ahora es de Arcor Bagley. Entonces le ponen un plástico que a los 2 minutos de que circuló, la calidad. Entonces fíjense, ¿y por qué lo traigo a colación? Porque no hubo ninguna cláusula de calidad en las privatizaciones argentinas como la que hizo el dueño de Habana. Porque si cuando se hicieron todas las privatizaciones donde se entregó el patrimonio argentino al extranjero, hubiesen puesto un montón de cláusulas, que es lo que corresponde, no tendríamos el drama de la inflación en Argentina, porque no hubiesen podido dolarizar la economía argentina. Eso es calidad en un contrato empresarial, y se los digo como empresario. Y pongo el ejemplo de un empresario exitoso que después de 40 años hace que a vos te siga gustando el Habana y que lo saborees y que cualquier otro chocolate no funcione. Las privatizaciones igual. Fue tan desastrosa la gestión del peronismo con Menem y con la complicidad de los radicales que no hubo ninguna cláusula de calidad en los contratos de privatizaciones. Entonces fíjense, y ahí te destruyeron un héroe colectivo, el dinero colectivo de la patria te destruyeron ahí, sin cláusula de calidad. Bueno, y podemos seguir, pero nos vamos a ir... Antes de que te vayas. Un montón de cosas, sí. Antes de que te vayas, una pequeña reflexión con respecto a todo esto de por qué viene surgiendo. Una vuelta leí a un tipo que sabe algo del tema que dice que el avance de un pueblo en lo político puede ser traicionado en un día. El avance económico
puede ser traicionado. El avance cultural y espiritual del pueblo es inamovible. Lo que hay que hacer es mantener al pueblo. Pero la verdad que todo esto que aparece del Eternauta, que pareciera que surgiera de la nada, ¿sí?, es por el arraigo popular que tenemos entre todos. Por eso se vuelve a valorar, para mí, ¿no? Son palabras de Perón, obviamente. No son mías, ¿sí? Es decir, Perón es el que dice esto del espíritu del pueblo. Entonces, esto de que ocurre con el Eternauta, que es medio inexplicable en medio del caos neoliberal, para mí es por que viene de la época de los querandíes, ¿no? Es decir, es todo el espíritu latinoamericano que está ahí adentro. Nada más. Para profundizar eso que vos decís, nosotros tenemos una propuesta ¿Ah, sí? al pueblo argentino, y que se la hacemos a todos los afrodescendientes, porque ya si el Eternauta es dueño el mundo es dueño del Eternauta, ya no son los argentinos, todas las comunidades afro del mundo tienen que asumirlo como parte de sus futuras banderas, de sus futuras luchas. A ver qué te parece, Dayana Rocío. Si me decís que no está de acuerdo, suspendemos. No, a ver, contame. A ver. Ustedes vieron que el Eternauta 1, los guionistas adaptaron. Incluso Darín parece que participó mucho en la adaptación. Todos los actores se comprometieron. Sí. O sea, no solamente los que figuraban. Y marcaron una serie de pautas para golpear en el hoy, para que no fuera una cosa tan lejana de la población de hoy, algo que está hecho hace 70 años atrás. Sí. ¿No? Casi 70 años. Ahora viene el Eternauta 2. ¿Sí? Y el Eternauta 2 no está ni guionado todavía, ni filmado. Se va a hacer durante el año 2026. A raíz de lo cual, nosotros estamos haciendo desde el programa una convocatoria, ya no solo al pueblo argentino, sino a todos los pueblos que quieran participar, dado el carácter universal que ha tomado la serie, hacerle llegar a los productores de la manera bien creativa y lo más prolijo en términos artísticos que sepamos hacer, pautas para el nuevo guión. O sea, para adaptar el nuevo guión al hoy, ¿no? O sea, si con mucha virtud los guionistas se autoasignaron la licencia de adaptar, por ejemplo, que las Malvinas estuviera en un guión que no era el original, o que las mujeres tuvieran un rol que no era el original, lo que nos parece perfecto porque correspondía. Los extranjeros también tengan un rol. Viste que hay una También, chica que... Exacto. Eso fue muy tenés interesante. razón, muy interesante, Sí, tenés sí, razón. Que la chica que va entregando el Rappi. Sí, porque bueno, Argentina sabemos que es uno de los países de América Latina que más flexible es con cuestión a lo migratorio. Y que hoy es una discusión mundial, ¿no? No, pero es algo de lo que deberían orgullecerse. Sí. Y el otro muchachito también es descendiente de japoneses, obviamente. Hay otro de También. los chicos, también ¿no? de los chicos, sí. Que involucran en Entonces, todo esto. ahora viene la discusión de qué hay que adaptar en el Eternauta que pasó a ser líder de la resistencia, porque la realidad del Eternauta 2 es que se convierte en líder de la resistencia. En es este proceso de sorpresa, de generación, de pasar de lo individualismo a lo colectivo, de participar en esto, de descubrir el enemigo, llegó hasta ahí. Fíjese que él termina yendo a la glorieta cuando aparece esa mano que maneja las mentes, ¿no? Sí. La descubre él. Uh-huh. Entonces, queremos invitarte a vos antes que a nadie. Queremos darte ese homenaje, o hacerte ese homenaje, no darte ese homenaje, de que creemos que como el tema afrodescendiente o afrocentrado, como dice Malungo, ¿no? Sí, está bien respetemos, está totalmente borrado
de la idiosincrasia argentina. Sí, total. Pero borrado, mal, Sí, sí. cuando nuestro origen tiene ahí. Y en materiales como estos también, o sea, la televisión, las series, el cine, todo eso argentino tiene esa parte negra bien... Muy racista, Sí. es un racismo. Hay un racismo de las élites argentinas que se expresa en eso, ¿no? De borrar la memoria y de borrar de la edición. Entonces me parece que te propongo que desde tu trabajo, desde tu arte y demás, convoques a toda la comunidad afro a prepararle y hacerle llegar propuestas a los guionistas de la segunda del Eternauta 2 para que lo afro tenga una presencia de adaptación. Totalmente, sí, sí, sí. La En la representación, identidad. sí, yo pienso que la representación afro debería estar presente porque pues los afrodescendientes tuvieron mucho, si no es todo que ver con la construcción de la nación, ¿no? Entonces la invitación es esa. ¿Te gusta la idea? Sí, me encanta. ¿La haces tuya? Totalmente. Listo, ya está. Ya me puedo ir a tomar un limonchelo, una ginebrita, un moscato. Bueno, ¿cómo Depende, estábamos depende. hoy? No, la verdad que Convidá. emocionante, que digamos que se dio de casualidad, la verdad, ¿no? Porque Sí, se dio de casualidad, es verdad. ¿viste? Diálogo. Como dice el refrán, Dios lo cría y el viento los amontona. Bueno, hay varias frases de esa. Pero la verdad que sería muy fuerte porque, bueno, no te voy a contar a vos, yo no voy a hablar de las raíces afro, pero sí puedo hablar de la raíz afro del tango, ¿no? Ni más ni menos, que está totalmente borrada. Invisibilizada también, sí. Totalmente Sí, borrada, pero bueno, y que tiene una dimensión incluso latinoamericana, porque de los esclavos de La Habana que venían acá, bueno, hay todo un cruce muy interesante que me parece que ahí... Y la primera revolución americana que fue en Haití, también En con Haití. población descendiente de... ¿no? Este- Sí, De si no fuera afro. por Haití, América no sería... Claro, Claro. sí, sí. No sé Vos sabés cuál que hay un libro que a mí me impactó y ahí empecé a descubrir de un filósofo que estudió, que se llama Hegel y Haití. ¿De qué me está hablando? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, ¿Qué no? tiene que ver? Tesis doctoral. Tesis doctoral. A la flauta. Lo compré, lo leí, ¿y qué descubrió el tipo? Hegel tiene uno de sus principales libros que se llama Fenomenología del Espíritu. Sí. Está hecho en base al trauma moral que produce la revolución de los esclavos en Haití, en Europa. Porque en Europa, a la vez que hablaban de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, mantenían el regímenes esclavos en Haití. En Haití. Claro, obvio. Entonces, este hombre descubre de que ese libro, por las citas y las fuentes y todo, porque ahí habla dialéctica del amo y el esclavo, Hegel, y todo para tratar de meter, ahí está, mira, Hegel Haití en la historia. No, pero no es ese Hegel y Haití, ese es otro. Si lo encontrás, pero mira qué potente. Esa revolución que después encima los franceses se la hicieron pagar. Le hicieron pagar la deuda de las expropiaciones, pero millonarias, que todavía creo que hay un movimiento ahora que quiere que los franceses se lo devuelvan en Haití. Bueno, fue Y un en escándalo. África. En 1805. En África les están También. pidiendo que le devuelvan. Así que todo me lo parece se llevaron. el oro. me parece que un componente afro fuerte En la segunda temporada. en la segunda temporada y que por ahí, viste, va a necesitar obviamente Remedios del Valle, presente. Remedio del Barrio u otro, no sé, Bueno. habrá que ver el guión, qué es lo que más Claro, claro. qué es lo que más es funcional a que impacte. Porque por ahí podría ser alguien que personifique, así como estoy imaginando ya, ¿no? Total. Sí, sí, total. Digamos, porque si el Eternauta estaba sentado ahí Oestergey y de repente se movió la silla y apareció el Eternauta, por ahí se movió la silla y apareció una síntesis de todos los líderes negros que resistieron a la opresión, desde Mandela a Luther King, a Remedios, Pasando por Remedios y... a todo aquello. Entonces Claro. el personaje ese que encarna el Eternauta, No, tremendo. bueno, vos sabemos lo que pueden ser los guiones de... Bueno, aparte ustedes venís con García Márquez a cuesta para la... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le decían a García Márquez la obra? ¿Qué cosa? La creación científica. No, la
Aquí. La obra de 100 años de soledad, con los Buen Día y todo, tenía él generó un género... realismo mágico. Exacto. No, realismo mágico. Sí, el realismo eso es lo que mágico. Sí. ¿Entendés? El realismo, no me salía, no me acordaba. El realismo mágico puesto en el Eternauta había lo afro, por orden de García Márquez. Y ¿entendés? Para reivindicar, sí, la afrodescendencia que... Entonces, y como eso nosotros estamos convocando, más allá que ya está, ya tuvimos un sí en la convocatoria, ni más ni menos que los afros de toda América. Y encima ahora que hay un papa yanqui, que se la vamos a ver, porque hace 2 horas acaban de elegir que hay un papa de Estados Unidos. Sí. Pero que a su vez se crió 15 años en Perú. Perú, claro, bien latinoamericano. Vamos a ver, y se nacionalizó peruano. mira. Sí. Es una mezcla que es una incógnita, yo ni lo conozco. Yo no sabía. Nadie lo conocía. Bueno, No, claro, pero ahora lo vamos a pero conocer. el tipo va a tener que atendernos a todos. No nos quedamos nadie afuera. Porque así que tenemos para producir un guión de alto impacto. Así que, bueno, quedamos en esa idea entonces, y después nosotros vamos a ir convocando y desarrollando otras ideas de guiones y tomando contacto orgánico con los productores del Eternauta para Acercarle todas estas para que el guión ideas. sea colectivo. Si estamos hablando de colectivo, que el guión sea Claro, colectivo, colectivo e inclusivo. inclusivo. Bueno. ¿Les parece bien a las Rocíos? Mamá e hija, hemos con vuestro Rocío regado una linda idea. Hermoso. Bueno. Bueno, Dale. vamos al video. ¿Vos que tenés que ir yendo? Sí. Bueno, La despedimos. la despedimos Despedimos. y después seguimos con el video del Eternauta. Y le agradecemos mucho la presencia. Una alegría de haberlos conocido. No, gracias Una a ustedes alegría. por la invitación, la verdad. Fascinada. Y la radio de Gracias. ustedes, de los afros, ya sabes. Gracias, muchísimas gracias. Y ahora más que nunca. Gracias por el Tenemos espacio. esta misión. Bueno, cortamos, ya volvemos. Dale. La obra de ciencia ficción más importante de habla hispana tiene nombre y es argentina. El Eternauta, la historia de una invasión alienígena con epicentro en Buenos Aires que incluye inversión de los polos magnéticos, nieve tóxica y control mental. Pero esta no es una historia sobre extraterrestres con láseres. Es una historia sobre el miedo, la organización colectiva y lo que ocurre cuando el enemigo se vuelve invisible. Este es el primer video de un nuevo bloque de nuestro canal. La ciencia detrás de series y películas. Así que si te gusta este tipo de contenido, podés suscribirte y dejarnos un like para que el canal siga creciendo. Ahora sí, en el Eternauta, la normalidad se quiebra con un fenómeno puntual. Nieve en Buenos Aires, pero no es nieve común, es una sustancia letal. Mata el contacto y al instante. El primer enemigo no tiene forma ni rostro. Cae del cielo y obliga a la población al encierro. La función de esa nevada no es solo matar, es aislar, desactivar la ayuda mutua, impedir el encuentro y destruir el tejido social. El quiebre es inmediato, lo único que importa es sobrevivir. Y aparece la pregunta central de la obra. ¿Quién es el otro? ¿Un aliado o una amenaza? Esta nieve tóxica no es ciencia ficción absurda. La historia registra precedentes. En Hiroshima, la llamada lluvia negra arrastró partículas radioactivas que siguieron matando incluso días después de la detonación nuclear. En Londres, en 1952, un smog químico causó 12.000 muertes en pocos días. Mientras que en Chernóbil, muchos sobrevivientes describieron una nevada blanca brillante que en realidad estaba compuesta por polvo radioactivo. En el cómic, Estergel no explica cómo funciona la nieve, solo muestra sus efectos. Pero en la serie hay una sugerencia técnica que también se menciona en el cómic, la inversión de los polos magnéticos. Y no es una coincidencia, Estergel era geólogo. En términos científicos, la inversión de los polos es un fenómeno real. A lo largo de la historia de la Tierra ha ocurrido muchas veces. Es un proceso lento que puede durar miles de años, pero mientras sucede, el campo magnético se debilita. Eso expone al planeta a radiación solar, afecta las comunicaciones satelitales y desestabiliza los sistemas de navegación. Durante el episodio 3, el personaje de Favali menciona el cinturón de Van Allen.
una zona de radiación que rodea la Tierra y funciona como un escudo frente a las partículas solares. Este cinturón se mantiene estable gracias al campo magnético del planeta. Si los polos comienzan a invertirse, como sugiere la serie, el cinturón se desestabiliza y deja pasar más radiación. La brújula ya no marca el norte y se pierde el sentido de la orientación. Con el campo magnético alterado, el apagón es inevitable. Toda la infraestructura que sostiene la vida cotidiana colapsa. Celulares, computadoras, televisores, autos modernos, todo queda inutilizable. Solo funcionan las radios viejas y los vehículos sin computadora a bordo. En el cómic, la situación es distinta por una cuestión temporal. Estergel escribe en los años 50. No hay computadoras personales ni celulares. Pero el efecto es el mismo. La radio se corta, el teléfono deja de funcionar, la luz desaparece, se pierde el contacto y la sociedad se repliega. La serie actualiza ese colapso tecnológico y lo adapta al siglo XXI en plena era de la información. Pero hay una tecnología que no queda obsoleta ni en el cómic ni en la serie: la radio de onda corta. La diferencia entre una radio común, como las de AM, FM, y una radio de onda corta radica en el tipo de frecuencia que utilizan y el alcance que logran. Las radios comunes operan en frecuencias más altas y tienen un alcance local o regional dependiendo de que haya antenas repetidoras cercanas. En cambio, las radios de onda corta transmiten en frecuencias más bajas, entre 3 y 30 MHz, que pueden rebotar en la ionosfera, una capa cargada eléctricamente de la atmósfera terrestre, y esto permite que la señal viaje a miles de kilómetros sin necesidad de infraestructura intermedia. Esta capacidad de rebotar en el cielo permite que incluso en situaciones de catástrofe, donde redes modernas colapsan, las radios de onda corta sigan funcionando. Su independencia de la tecnología digital y su bajo requerimiento energético las convierte en herramientas de comunicación esenciales en contextos extremos o de supervivencia. Aunque hay que aclarar que durante la inversión de los polos, la onda corta no funcionaba precisamente por la inestabilidad de la ionosfera. Luego volvió a estar disponible. Así que, pasando en limpio, las tormentas solares o pulsos electromagnéticos sobrecargan y queman dispositivos electrónicos con microchips, ya que estos son extremadamente sensibles a alteraciones en la corriente y a partículas cargadas que pueden corromper bits o quemar circuitos. Los equipos analógicos, en cambio, pueden seguir funcionando porque tanto las válvulas termoiónicas como los primeros transistores son menos vulnerables a las alteraciones de campo. Amerita reflexionar sobre cómo una sociedad hiperconectada depende de una tecnología tan sensible como lo son los microchips. Pero si de telecomunicaciones hablamos, hay que mencionar una tecnología que sí es de ciencia ficción, al menos por ahora, pero que tiene un fundamento científico. En el cómic son los llamados hombres robot. En la serie, en cambio, no se les pone nombre porque su naturaleza recién se revela hacia el final de la temporada. Básicamente, se trata de un fenómeno de control mental. Estudios en neurociencias han demostrado que es posible alterar el comportamiento humano mediante estimulación eléctrica o química del cerebro. Experimentos reales como el MK Ultra de la CIA en los años 50 y 60 buscaron manipular la voluntad de personas mediante fármacos, hipnosis y privación sensorial. Hoy, tecnologías como la estimulación magnética transcraneal pueden modular ciertas funciones cerebrales y las interfaces cerebro-computadora permiten interpretar señales neuronales para controlar dispositivos externos. Y podemos citar ejemplos reales de uso de esta tecnología. En 2022, un paciente completamente paralizado logró escribir oraciones a través de un implante cerebral simplemente pensando en letras. Existen casos de personas amputadas que han logrado mover brazos robóticos usando simplemente su pensamiento. Y entre los casos más extraordinarios, en 2023, un paciente suizo con parálisis consiguió caminar gracias a una interfaz que conectó el cerebro con la médula espinal saltándose la lesión. Aunque todavía no existe un sistema capaz de implantar pensamientos o dominar completamente a una persona, la posibilidad de influir en decisiones, emociones o percepciones mediante tecnología es un campo en expansión con implicancias éticas y políticas muy profundas. El enemigo en el Eternauta no mata a distancia, también se infiltra. No necesita ocupar militarmente el territorio si puede controlar los cuerpos desde adentro. En la serie, la condición de los hombres robot no se hace explícita hasta el último episodio de la temporada, pero son uno de los pilares clave de la trama. No piensan, no sienten, no dudan, obedecen. Se infiltran entre los sobrevivientes, espían, sabotean y atacan cuando se les ordena, desde adentro sin levantar sospechas. En el Eternauta, este tipo de dominio se presenta como una amenaza central.
pero también como una advertencia. La colonización más peligrosa no es territorial, es mental. No se trata solo de invadir países, sino de intervenir decisiones, alinear deseos y anular el pensamiento propio. Un ejército de libertarios que defienden a capa y espada a un gobierno de ocupación contrario a los intereses de su propio país. ¿Te suena? Estergel escribió esto en los años 50, lo profundizó en los 70 y lo vivió en carne propia. Su crítica no era abstracta, era concreta. En la cima de la estructura de poder del Eternauta están los sellos. No tienen rostro, no tienen voz, nadie los ve, pero controlan todo. A los cascarudos, a los jurgos, a los hombres robot y a quienes colaboran con ellos sin saberlo. La serie mantiene esa lógica. El verdadero enemigo no es visible, se percibe en los efectos, no en su presencia. Opera a través de capas, de legados, transmisiones, cuerpos tomados. Su poder está en su invisibilidad, en su capacidad para dirigir sin exponerse. Esto puede entenderse de alguna manera como una metáfora del capitalismo y de cómo se presenta ante la sociedad como un orden natural, en lugar de un conjunto de relaciones sociales que son fruto de un determinado proceso histórico. Es decir, se trata de un orden social que no siempre existió y probablemente no siempre exista, porque la realidad es dinámica y esto es lo que la hace transformable. Y ese compromiso con la transformación consciente de la sociedad se cristaliza no solo en la obra de Estergel, sino en su propia vida y muerte, o mejor dicho, desaparición. Héctor Germán Estergel nunca se comportó como un espectador de la realidad. En los años 50 construyó un héroe colectivo en una historia de ciencia ficción. En los 70 ese héroe se volvió de carne y hueso. En 1976 Estergel militaba en Montoneros mientras escribía la secuela del Eternauta en la clandestinidad. Ya no imaginaba invasiones alienígenas, vivía bajo una dictadura que secuestraba, torturaba y desaparecía personas en su propio país. En 1977 fue secuestrado por el ejército, también sus 4 hijas y sus yernos. Ninguno se salvó y permanecen desaparecidos hasta la fecha, con la sola excepción de su hija Beatriz, la más joven, 19 años, y la única cuyo cuerpo fue hallado y sepultado. El Eternauta no es solo una historieta, es una advertencia, es una forma de pensar la Argentina desde el desastre. En la serie de Netflix, eso incluye una serie de guiños a nuestra historia que en el cómic original no estuvieron presentes, simplemente porque fue escrito antes de que ocurrieran. El más importante, la Guerra de Malvinas. Sí, en la serie Juan Salvo es sobreviviente de la Guerra de Malvinas. Y ese no es el único guiño. En el último episodio, unos aviones caza peruanos son derribados cuando se dirigían a bombardear a los invasores en la cancha de River. Perú fue el único país latinoamericano que ayudó a la Argentina durante la Guerra de Malvinas con el envío de armamento, aviones y municiones. En la historia real fueron 10 aviones Mirage 5P y misiles aire-aire Matra 530. En la serie, estos mismos cazas aparecen reimaginados como parte de una operación crucial. Acuden en ayuda cuando todo parece perdido y son derribados antes de alcanzar su objetivo. Entre los restos se muestran misiles que, todo indica, jugarán un papel clave en la segunda temporada. El Eternauta no es un héroe solitario, es el eco de quienes resisten cuando todo se derrumba. Por eso, no desaparece, se multiplica. Porque cuando cae la nieve, cuando se apaga la señal, cuando el norte se pierde, el verdadero poder no está en el individuo, está en lo colectivo. En un mundo donde la historia vuelve con otros nombres, el Eternauta sigue haciendo la misma pregunta incómoda. ¿Te quedarías quieto bajo la nieve o saldrías a ayudar a los otros? Contanos tu opinión en los comentarios. Ya estamos en el aire. Ya estamos. Bueno, acá estamos. Llegamos. Estamos. Tengo todo desarmado acá. El coso este. Bueno, acabamos de ver esta excelente interpretación que se hace y que nos ha mandado sobre el Eternauta. Una síntesis brillante. Uh-huh. Que nos manda nuestra corresponsal en Estados Unidos, que ha mandado varias cosas, está siguiendo cómo impacta el Eternauta dentro de Estados Unidos, así como nos mandó esto, que no quiere decir que esté hecho en Estados Unidos, ella lo mandó desde allá, no sé dónde está hecho. También nos mandó algo donde gente que está trabajando ya un paralelismo entre el guión del Eternauta y el guión de los simuladores. Como otra cuestión colectiva, pero que a diferencia los simuladores resolvían problemas individuales, los contrataban para resolver problemas individuales. Acá en el Eternauta, como habrán visto, se genera la solución de un problema colectivo, que es que nos han invadido. Y les pagaban además para que hicieran. Claro. Bueno, acá eso lo mandó no también. hay. Así que vamos a ver
cómo va rebotando por los lugares más imprevistos. Jamás pensé yo que se podía alguien poner a analizar un paralelismo muy creativo, muy inteligente, y me lo mandaron de Estados Unidos, entre los simuladores y el Eternauta. Ahora, para concluir, ustedes habrán escuchado recién, lo dije, ¿no? Lo de genocidar. No. No, al aire no. Al aire no. ¿No lo dije todavía? ¿No? Cuando estábamos con Dayana Rocío. Porque le decía más Rocío que Dayana, perdón, pero me gusta más. El tema es el siguiente. ¿Cómo hacemos nosotros para que el Eternauta ayude a terminar con el gobierno de Milei? Yo creo que ha creado condiciones, Acuérdense lo que fue el Mauricio Macri, la puta que lo parió, en cancha de fútbol, en teatros, qué sé yo, terminó con Macri. Este fenómeno, yo creo que es un síntoma. El único que lo ha expresado muy bien ha sido Fontevecchia, en un análisis que hizo en su comentario, donde ha sido de los pocos, si no únicos, periodistas que reivindicó la condición de peronista montonero de Oestergel y su familia, sin eufemismos. Fontevecchia. Ni los propios lo reivindican así. Fue peronista. Sí, el tipo murió. Ni los peronistas lo reconocen como montonero. Porque así estamos, ¿no? Así estamos. La teoría de los demonios sigue, ni siquiera es capaz de, frente a este éxito, tener humildad, ¿no? Pero Fontevecchia la tuvo, hay que escucharlo. Es excelente, porque también planteó al arte como el mecanismo que está golpeando a Milei, y esto como un fenómeno imprevisible. De altísimo nivel político. ¿A dónde termina? No sé si lo dijo Fontevecchia o lo decís vos, pero si es desde el punto de vista cultural, ¿sí? Es un efecto de altísimo nivel político. Así Disculpa es. que te pateé todo como de costumbre. No pateé nada, está bien. Sí, por eso Bueno, pero que aparte ha puesto a la sociedad internacional y nacional en un nivel de debate que no existía. Porque hasta que no estuviera... Miren, yo estoy muy contento porque ha sido un abril histórico para los argentinos. El 21 de abril se murió Francisco y ahí empezó el papado de Francisco. Miren lo que me animo a decir. Porque y el 30 de abril estalló el Eternauta en el mundo. O sea que en los últimos 15 días hemos cambiado el eje de debate. Está atrapada la derecha mundial con sus discursos vetustos y le hemos dado al pueblo, a los pueblos del mundo, dos ejes de debate, que es el mensaje de Francisco y el debate que empezó a instalar el Eternauta en el mundo, de que frente a esta derecha troglodita, lo colectivo y nadie se salva solo. Primero salvarse, hay que enfrentarla, claramente. Claro, o sea, sí. Ninguna duda que esto no se van por las buenas. ¿Verdad? Entonces estoy muy contento de esto, impacto imprevisible. Fíjense, oigan, hay dos notas que por ahí las tenemos, ¿no? Esta es la de Cerny y la de Müller, que están en La Nación. Son dos reportajes antes que se elija el Papa. El cardenal Müller, la obra de ciencia ficción más importante de habla. El cardenal Müller dice en La Nación: Francisco en ocasiones ha creado confusión y hay que poner orden. Este es un cardenal alemán que era el enemigo principal de Francisco. Y ahora les voy a contar una anécdota muy divertida en directo que tuvimos con este señor como observatorio. Y después de eso viene la de otro cardenal canadiense, esa es la de Müller, con el cual hemos trabajado y seguimos en contacto, que es el cardenal Cerny, que es con el que Francisco hizo la encíclica Laudato Si. Y dice: la Iglesia, para cumplir su vocación, tiene que generar confusión. Jesús generó mucha confusión. O sea, la mano derecha de Francisco dice: la Iglesia, para cumplir su vocación, tiene que generar confusión
y Jesús generó mucha. El ala de la derecha troglodita dentro de la iglesia, que es el cardenal Müller, dijo todo lo contrario, que Francisco generó mucha confusión. O sea, Francisco cumplió lo que hizo Jesús, pero eso hay que ordenarlo. Miren qué interesante. Le voy a dar un detalle del cardenal Müller. Clelia, la esposa de Jerónimo Podestá, cuando hablaba con Francisco, lo hemos escuchado, Clelia madre, Clelia hija, lo he escuchado yo también, hablaba con Francisco y decía, por favor, Francisco, sacate de arriba a ese Müller. Y Francisco le decía, allá en los inicios de su papado, en 2013, no puedo, Clelia, no puedo. Y Clelia se enojaba y le decía, bueno, entonces jodete. Así se lo decía. Después lo llamaba y le pedía perdón por decirle jodete al Papa, pero se lo decía. Si no te sacás de arriba, ella que conocía profundamente la interna de la iglesia, quién era quién, a quién respondía, y fíjense que hoy el señor Müller sigue opinando en contra después de muerto, y no sabemos si no han puesto al nuevo Papa. Se verá. Ha sido una sorpresa, pero se verá. Ahora, fíjense las dos posiciones, ¿no? Un jesuita como Cerny, que trabajó al lado del Papa a full, y que dice el concepto de que el mundo está en llamas, y que en las llamas hay que trabajar con la confusión. Meterse, la iglesia se tiene que embarrar, salir de la rosca de ser un factor de poder de la OTAN, y meterse con el pueblo. Ese era el planteo de Francisco y Cerny. Todo lo contrario, el cardenal Müller. ¿Qué será el nuevo? Depende de lo que hagamos nosotros también, las presiones que hagamos, ¿no? Depende de lo que nosotros hagamos. Así que dentro de eso, nosotros vamos a anticipar acá. Tenemos el legado que nos dejó Francisco, nos dejó 5 legados, 5 misiones que te vamos a llevar adelante, y una de esas ha sido siempre, ya saben, buscar nuevos paradigmas para que la producción de la riqueza circule, no se concentre, de una manera justa y en paz. Y estuvo la cuestión de la causa, le voy a explicar. Dentro de esa búsqueda de todos estos años nosotros fuimos creando verbos que no existían. Nianduciar, mediciar, medicidio, o sea, hacer medicidio con las medidas de la humanidad. Y el último mes encontramos otro que es estratégico para adelante, que lo voy a anunciar acá y después lo vamos a desarrollar en otro programa que viene más extenso, que es el verbo genocidar. Le voy a explicar cómo llegué a esto. Resulta que había una conferencia en la Facultad de Exactas donde estaba el rector, estaba nuestro compañero Feierstein, había gente de la provincia de Buenos Aires, la ministra de Mujer de la provincia de Buenos Aires, y estaba también Álvaro Agis, con el cual tuve una fuerte polémica que me llevó a desarrollar la polémica y a descubrir el verbo, que hoy tiene un impacto, me di cuenta que es un verbo que tiene un impacto universal fundamental para definir si este nuevo Papa profundiza lo de Francisco o por orden de la OTAN, como es un Papa nacido en Estados Unidos, vuelve para atrás. Un misterio. No se sabe. Pero este verbo nace para muchos sectores. Ya lo van a ver. Pero ¿cómo nació? Resulta que en esa conferencia se discutía de que Milei ganó por el tema de la inflación, que no supo gobernar, no quiso, por no ponerle el cascabel al gato, frenar la inflación el gobierno de Alberto Fernández y Massa y Cristina. Entonces Agis volvió con la falacia de que la causa de la inflación en la Argentina es la puja distributiva. Entonces está
los argentinos, ahí me di cuenta, volver a escuchar otra vez. El establishment internacional, que representa hoy coyunturalmente este energúmeno de Milei, que dice que la causa de la inflación es monetaria, que porque se emite moneda hay inflación. Y que la única contracara es lo que dicen los progres y los peronistas, porque los peronistas dicen lo mismo que los progres, de que la causa es la puja de ingresos. Dije, no puede ser que no haya aprendido nadie nada. Después de todo lo que pasó, sigo escuchando la misma pelotudez. Se lo dije ahí adelante, y se lo dije en público. ¿Así en latín? Sí. Le dije, bueno, discúlpame. Le digo, ¿no te parece que la causa de la inflación son los monopolios? De eso nunca se habla. La Argentina nunca usó el poder para disciplinar a los monopolios como sí usaron otros países del mundo, la Comisión de Defensa de la Competencia. Entonces, con un autoritarismo típico de quien está débil para debatir, toda su respuesta, esas son teorías viejas. Ahí en cara, si está grabado, yo no tengo la grabación, pero los que hicieron el evento, puede ser que lo tengan. Me enojó, la verdad, pero me la comí. ¿No? Porque el rector me pidió, Guillermo, porque ya me vio que el rector de la UBA, de la UBA exacta, me dijo, Guillermo, está bien, como diciendo, no me lo destruyas a Gis, me está destruyendo la figurita de lujo que traje acá. Claro. Bueno, está bien. El rector me pidió que no tirara, no tiré, pero ahora sí tiro. Me fui, me anoté, está toda la demostración, no la voy a hacer porque es muy larga, si quieren la puedo leer, pero es muy larga. Los argumentos de la teoría monetaria del poder, de que la causa es la moneda, sabemos que son mentiras coloniales para dominarte. La escuela de Chicago, Martínez Dios, todo lo que ya sabemos, todos, igual a Milei y todos, dicen que la causa es la realidad, que la inflación sigue. Siempre que estuvieron ellos, la inflación siguió. Aplicaron su receta y la inflación siguió. A mí lo que más me interesa es la destrucción. Porque ninguno de las dos, de la mentira de los progresistas y los peronistas, de Álvarez Agis y toda la compañía, que la abarca Cristina, porque por más que estemos contentos de que no la haya proscrito, Cristina sigue confundida con esto. Con lo cual te garantiza que se vuelva a confundir el próximo gobierno, ¿eh? Porque no hay un peronista que hable del poder monopólico para fijar la inflación. Entonces, agarré acá, hice una serie de números, comparé con el mundo, o sea, bueno, es insostenible. La simetría de la inflación de la Argentina en 50 años, de que murió Perón y se renunció Gelbar, a hoy, es un escándalo, es irreproducible. Son 1.700.000 veces, 1,7 billones de veces más grande la inflación de la Argentina que el resto del mundo. Y durante esos 50 años tuvimos 25 años bajo la mentira de que la causa es monetaria y otros 25 años bajo la mentira de que la causa es la puja distributiva. Entonces, con el resultado concreto de que hoy tenemos el ingreso que es un 30% de lo que teníamos 50 años atrás, cuando el resto del mundo no tuvo inflación y todos tienen el doble. O sea, fuimos al revés del mundo y nos tuvieron entretenidos entre dos falacias, ¿no? Que se explican por todos lados, digamos. No se sostiene, ninguno puede sostener el debate como no me lo pudo sostener Álvarez Agis, que fue el viceministro de Economía de Cristina con Axel, ¿sí? No se animó a debatir. Entonces los datos, ¿qué puja distributiva puedes hacer cuando está todo el mundo cagado de hambre y buscando laburo? Es decir, no voy a saturarlos con datos, con números, sí, que los puedo llenar, pero así de sencillo. ¿Cómo me vas a hablar de puja distributiva donde todo el mundo acepta ir a trabajar por un choripán? Porque está desesperado, porque todo el mundo tiene los hijos a cuestas. Los grandes tienen... ¿Qué puja distributiva hace un jubilado? ¿Qué puja distributiva hace un monotributista que está fundido, que va vendiendo los poquitos cosas que tiene? Hay una estadística de Axel, de Ari Lijalat, excelente, que mide, un instituto que yo no sabía que existe, que mide cuántas cosas vende cada familia argentina para poder sobrevivir. Cada vez más. Cuando estaba Cristina, vendía el 10% de la familia vendía cosas de su familia para poder sobrevivir. Hoy están en 60%. ¿Y vos me venís a hablar de puja distributiva? No, sos un cómplice. Ya sabemos que aquí tiene una consultora financiada por los monopolios, por varios monopolios. Lo que no puede es formar opinión política, ¿tá? Entonces,
¿Puedo hacer una pregunta Sí. con respecto a la puja distributiva? Sí. ¿Qué puja distributiva estamos hablando cuando los sindicatos nos llaman a paro? No, No llaman. nos llaman a paro. Nos Pero llaman a aparte, paro. cuando está todo concentrado, monopolizado, ¿quién puja? Entre los monopolios será que pujan, porque el resto del pueblo no tiene con qué pujar ahí en ¿Cómo? ese Claro, por circuito. eso. Pero Entre sin embargo ellos. forma parte de la Entre opinión ellos. política peronista. Pero hablará de la puja que hay entre ellos, a ver quién se queda con más. No, te dicen que la causa es que, No, que la inflación- que la inflación es porque el pueblo presiona, entonces Sí, hace puja distributiva. claro, No, claro. pará, basta de esa mentira, muchachos. Anímese a debatirla públicamente. Ustedes son cómplices entonces de la inflación, de esta que es escandalosa a nivel mundial y sin antecedentes. Entonces, bueno, trabajando de esa idea, de repente, digo, pero ¿cómo puede ser que haya pasado esto que fue al revés del mundo? Entonces, comparé con, y miren este dato, y ahí apareció la palabra genocidio. Comparé, vieron que siempre, no, la inflación alemana que dio origen a Hitler, Ujú. ¿sí? Entonces dije, me voy a comparar. Resulta que la inflación alemana fue 2 años, la hiperinflación. Mm. Nosotros llevamos 50. En 50 años, la inflación alemana que sufrimos nosotros, la inflación que sufrimos los argentinos, es igual a la que sufrieron los alemanes en 2 años. Continuada, encima, peor. Porque los alemanes, después de 2 años, apareció este Hitler, bueno, ya sabemos todo lo que hizo, adentro bajó, qué sé yo, y ganó las elecciones, X. Pero la inflación es igual, una en 200 años y la otra 50 años acumulados, que es peor 50 años, porque se te acumuló. Es como estar 50 años internado y el otro tuvo 2. Claro. O sea, la inflación de la Argentina es peor que de la Alemania desde el punto de vista social, no estadístico que te lo miden. Por esta cuestión tiempo, ¿no? 2 años. Bueno. Entonces, seguí investigando la comparación entre la inflación alemana que llevó al origen de Hitler y la inflación argentina que llevó al origen de este hijo de puta de Milei. ¿Y saben qué descubrí? Que la inflación argentina es peor, no solamente por la continuidad en el tiempo de 50 años, sino porque en la Argentina, en esos 50 años, la producción de bienes y servicios se aumentó 21 veces. Y en los 2 años en que hubo hiperinflación en Alemania, la producción de bienes se redujo 4 veces. O sea, la hiperinflación alemana estuvo montado arriba de un proceso económico de reducción de bienes disponibles para la sociedad. Ujú. 4 veces menos en 2 años. O sea, dejaron, la inflación paró. Acá fue al revés. Vos hoy producís 21 veces más bienes en la Argentina que lo que producías cuando empezó la hiperinflación que murió Perón. De todo tipo, bienes, servicios, comida, esto, el otro, coche, telefonía, todo lo que quieras. Y ni hablar de la capacidad instalada que hay, ¿eh? Ni me meto en eso, porque si me meto en eso, los índices son peores, porque la capacidad instalada de la Argentina se multiplicó por 10 en los últimos 50 años. Entonces, ¿cómo puede ser? Más bienes, Y más caro. más inflación que en Alemania, y Alemania tuvo inflación con menos bienes. ¿Se dan cuenta? Entonces dije, ¿qué es lo que pasó? La acumulación de genocidios. Y ahí aparece el verbo genocidar, que soy, y le pido al equipo que averigüe cómo registrarlo en la Academia, La Academia Española. en la Real Academia Española. Formalmente lo estoy diciendo, ¿eh? Lo estoy diciendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque no es casual, y lo van a ver ahora, que se hable de genocidio y nunca nadie habló del verbo. Porque si vos hablas del verbo, tenés que conjugarlo. Y conjugarlo, ¿se acuerdan cuando estudiábamos? Yo empecé a estudiar para acordarme. ¿Cómo conjugás? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. El ellos está también en la película de... Claro. Ellos. Decidan. El Eternauta habla de ellos, los invasores, el ellos. Entonces, si uno empieza a conjugar ese verbo, empieza a aparecer, bueno, ¿quién es el ellos? Ellos genocidan, ellos genocidaron, ellos genocidarán, siendo al Exacto. futuro. Ujú. ¿Se dan cuenta? Ahora, fíjense qué poder.
que un concepto que tiene 100 años, a partir de Raphael Lemkin, que tiene convenciones, que tiene abogados que lloran y presentan papelitos porque hacen genocidio a los imperios sobre todos los pueblos, no tiene verbo en la cultura, no de la Argentina, ninguna. Por eso asumo el compromiso formal de presentarlo a la Real Academia, porque esto es central para el salto civilizatorio a futuro. Y lo descubrí porque puse, claro, hace 50, en un momento, viste cómo son las cosas, escribiendo los argumentos para este análisis de por qué la inflación, al revés del mundo, al revés, claro, hace 50 años que nos están genocidando. Me salió esa frase, dije, ¿cómo genocidando? Ahí está el verbo. Porque acá sufrimos todo tipo de hoy estamos sufriendo un genocidio. En los términos de Raphael Lemkin, que también está silenciado, en el libro que tradujo la Universidad de 3 de Febrero, acá se genocidó una generación. Se genocidó el patrimonio nacional privado, se genocidó el patrimonio público, se genocidó, se está genocidando a los niños que el 60% son pobres, que como dice la estadística, que no saben leer, no saben entender lo que leen, salvo en Formosa, fíjense. Se genocidó la moneda nacional, se genocidó el futuro, se genocidó al campo, a la cultura, al sistema comunicacional, se genocidó el río Paraná. No es que la soberanía, no, se genocidó. Porque el genocidio es un plan de colonización. Lean a Lemkin, a Raphael Lemkin, y lo van a entender, está ahí. En realidad ellos genocidaron. No digamos bueno, porque me parece bien. ¿cómo se llaman? Me parece bien. En términos de, ¿no? de la gramática. Bueno, esto está escrito así. Es como impersonal. No, bien. Hay un ellos. Me parece bien que Doña Sonia empiece a conjugar el verbo, escríbalo. Yo empiezo. Y bueno, acaba de decirlo. Yo te leo lo que escribí así. Genocidaron así el mar argentino, genocidaron con droga. La droga es una estrategia de genocidación. Genocidaron el arte, genocidaron el Congreso, la presidencia, el alma argentina. Genocidaron al primer y único papa argentino en la historia y por eso no vino. ¿Está? Bueno, entonces lo que fue saliendo ahí. Entonces me puse a ver. Me acordé, pero el verbo, la puta, yo. La verdad que nunca le di mucha pelota a literatura, pero me acordé que en la Biblia dice primero fue el verbo. Le digo, ¿cómo carajo es esto que primero? Nunca entendí qué querían decir. La acción. Que la palabra la acción, la creación. Claro. La acción. Está en la Biblia, San Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Es una cita bíblica que describe la naturaleza divina de Jesús antes de la encarnación. Entonces dije, salté a otra parte. Genocidar es el verbo para la nueva alianza del agua prometida. Uno de los compromisos de misión que tomamos con Francisco. Generar la teología del agua y la alianza prometida que reemplace la tierra prometida. Para poder llevar adelante hace falta un nuevo verbo, una nueva acción, como dice la Biblia, que es genocidar. Y desde luego eso se expande a todo lo que venimos trabajando de la cuestión del racismo, ¿no? Del racismo monetario y demás. Y vamos a ver cómo sigue el milagro. Acá seguí trabajando en el terreno teológico. Y dice, a partir del papado de Francisco se produjo el milagro divino de la autocrítica de Dios. Porque la renuncia de Ratzinger fue la autocrítica de Dios. De que algo había fracasado en su iglesia. Hacía 600 años que no renunciaba un papa. Y renunció. Y Francisco fue papa y pudo hacer el desorden creativo que hizo en la iglesia porque Dios se autocriticó al hacerlo renunciar a Ratzinger. No solamente eso, sino renunció y dijo, vas a ser vos, aunque no estoy de acuerdo, lo puso a Francisco, está expresado en la película Los dos papas. Y me animo a decir, esa película es el guión explícito y simbólico del Espíritu Santo iniciando la autocrítica de Dios en la Capilla Sixtina. Y que alguien venga a decirme que no. Vamos a ver cómo se arregla el nuevo Papa con eso, ¿no? Eso es otra historia.
Y después seguí. Y me di cuenta que al pobre Rafael Lemkin, el padre del concepto de genocidio, lo usaron para implantarle en paralelo el racismo monetario de las convenciones internacionales nacidas en 1948 a través del Fondo Monetario Internacional y el racismo monetario en el mundo y el Consejo de Seguridad con el poder de veto. Y me di cuenta que los imperios siempre acudieron al genocidio, no es nada nuevo, no es que empezaron hoy. Todos hicieron imperios, hicieron genocidios sobre naciones. El acadio, 2234 a.C., Sumeria en la Mesopotamia, Egipto, las dinastías chinas, el imperio Arquemida. Bueno, ahí busqué todos los imperios que hubo en todos los continentes, el Gemer en Camboya, Tailandia, bueno, el hinduismo brahmánico, ¿está? Entonces me di cuenta de que el verbo tiene una dimensión civilizatoria de fin de los imperios sobre los pueblos. Porque todos los imperios acudieron al genocidio y genocidaron a otras naciones en la historia. Y entonces ahí caí en otra cosa. Y con esto voy terminando porque si no se va a hacer muy largo el programa. Preparemos ahí las carátulas de la medición de genocidio. Entonces dije, bueno, este concepto de genocidio tiene que ayudar a nueva convención para prevención y fin de genocidio. Una de las 3 convenciones que tenemos como misión, dejada por Francisco, llevar adelante. Pero ahora tiene un verbo. Ojo al parche. Ahora tiene un verbo que va a tener un impacto tremendo. Entonces dije, genocidio, empecemos, Hiroshima. Nosotros saben que el padre Arrupe, pongamos algunas imágenes por ahí, es el nombre que tenemos como observatorio y es el compromiso que está bendecido por Francisco para las 5 misiones. Sobrevivió a la bomba atómica. Estaba en Hiroshima, ahí está Arrupe, hay una imagen de una iglesia que no sé si es la que estaba él, pero bueno. Y me vino a Hiroshima como un factor de genocidio y dije, ahí está, ¿ven? Eso es Hiroshima y lo que queda en pie es una iglesia. Quizás haya sido la de Arrupe o no, porque lo que he sabido es que Arrupe transformó su iglesia, los restos de su iglesia, en el primer hospital de campaña. Y con eso salvó a un montón de gente porque él era médico. A pesar de ese milagro, todavía no es santo. ¿Por qué? Porque Arrupe impulsó el Concilio Vaticano II y una iglesia del lado de los pobres en el mundo. Francisco lo dejó beatificado. El nuevo Papa lo va a tener que santificar. Ahí lo tienen lustrándole en Brasil los zapatos. No, está lustrando los zapatos ahí. Ahí es cuando su enemigo principal, Juan Pablo II, le interviene por primera vez en la historia de la Compañía de Jesús. La compañía, que teóricamente el Papa no podía intervenir nunca en la elección de autoridades de... Bueno, pero volvamos a esto. Volvamos a la cuestión. Ahí está la bomba atómica. Después hubo una película bárbara de Oppenheimer que hay que ver, que se llama Oppenheimer, que ganó el Oscar, con otro irlandés, ¿cómo se llama? Molan. ¿Cómo se llama? El actor. Bueno, que ganó el Oscar también. Pero, ¿qué inventamos junto con el verbo? ¿Cómo medir el genocidio? Los genocidios, inventamos ahí, se miden por muertos por segundo, para jerarquizarlos y para ver si algo es genocidio o no. Hubo mucha discusión, después vamos a ver en otro programa sobre ese tema. Pero en Hiroshima murieron 200, ahí está la carátula, ¿no? Murieron 230.000 personas en un segundo, en Nagasaki y Hiroshima. En la Segunda Guerra murieron 20 personas en un segundo. Y en los 20 están la mitad civiles y la mitad militares en guerra. En Palestina y Gaza llevan muertos 2 genocidados por segundo. Fíjense entonces, ¿dónde están los...? Todos son genocidios. Pero
la medición en tiempo, porque siempre se midió cantidades, si murieron tantos en la Primera Guerra, en esto, en el otro, en la Segunda Guerra, cantidad de muertos. No, a mí decime en cuánto tiempo matás a la gente. 230.000, o sea, Estados Unidos es claramente genocida, va a tener que pedir perdón. El nuevo Papa va a tener que trabajar tremendamente este concepto, como yanqui que es, y como latinoamericano que es, tiene las dos cosas. O sea, Estados Unidos tiene que pedir al mundo por haber... Después hablamos de todos los otros genocidios en los que fue cómplice, ya lo sabemos toda la historia. Pero un genocidio se mira así. También se le puede agregar medirlo por las superficies en las que se aplica kilómetros cuadrados afectados por un genocidio. No es lo mismo lo de la Segunda Guerra Mundial que lo de Gaza. En la Segunda Guerra Mundial fueron continentes enteros, lo de Gaza es una manzana. Y después hay que darle una dimensión cualitativa a la medición, no solamente en segundos y en kilómetros afectados, sino en la cantidad de población aterrorizada por un genocidio. Claramente el genocidio de Hiroshima aterrorizó a todo el mundo, porque marcó y paralizó a todo el mundo con el mito de la guerra nuclear y la Guerra Fría. Y en cuarto lugar, ¿cuáles son las instituciones que destruye un genocidio? Por ejemplo, el genocidio en Gaza de los palestinos ahora destruyó definitivamente todas las instituciones internacionales. Por eso vamos a hacer otro programa ahora sobre que ahí empezó una nueva era. Son 2 mediciones cuantitativas en segundos y 2 mediciones antropológicas e institucionales en el mundo de lo que significa un genocidio. Y ahora estamos en eso. Entonces, al concepto de haber hecho nacer el verbo genocidar, le agregamos estas 4 categorías para replantear la Convención Internacional de las 3 convenciones internacionales que nos comprometimos con Francisco a llevar adelante. Una, la de genocidio y ecocidio. Entonces, esto, fíjense de dónde nació, ¿no? Nació de simplemente un análisis de por qué Argentina tiene el récord mundial de inflación en los últimos 50 años. Pero cómodo, cómodo. 1,7 billones de veces de inflación en 50 años desde que murió Perón y renunció Helvar, contra 2000% de inflación en el mundo en 50 años. Bueno, una de las cosas que nació fue un verbo y 4 categorías para que el genocidio sea la clave de una nueva era civilizatoria que va a tener que afrontar la Iglesia Católica llamando un nuevo concilio con el nuevo Papa, China por sus responsabilidades internacionales y con los BRICS, dentro de lo cual es el único poder que hay hoy sobre la religión musulmana lo tiene China a raíz del acuerdo con los BRICS. Entonces, por primera vez los musulmanes tienen un poder vertical con el cual negociar y acordar vinculado al mundo, porque si no cada uno hacía lo que quería. Y finalmente el desastre del Estado de Israel y la colectividad judía mundial. Esos 3 actores son hacia los que nos vamos a dirigir, y lo vamos a hablar en otro programa, no ahora, a partir de este nuevo verbo y estas 4 elementos de medición del concepto de genocidio. De mi parte, nada más, y todo esto en homenaje al triunfo de El Eternauta en el mundo. Muy bien. Saludos. Hasta luego. Chau. Nos vemos. Comienzo de espacio publicitario.